Muy bien, chicos. A ver, vamos a comenzar nuestra presentación del día de hoy. Es un tema en lo personal bastante apasionante, bastante bonito. Realmente yo le doy las gracias al doctor Serna, al doctor Freddy, por permitirme hacer este tema el día de hoy con ustedes, ya que esta clase realmente es del doctor Freddy. Así que vamos a tratar de tocar los puntos más importantes, más determinantes para que ustedes puedan eh, que al terminar esta clase puedan de alguna manera haber entendido lo fundamental y poder dominar el diagnóstico de las arritmias principales y su tratamiento, ¿ya? Así que vamos a empezar. Vamos a ver. Bueno, para empezar, tenemos que entender que para poder hablar de trastornos arrítmicos o trastornos de la frecuencia cardíaca en el paciente crítico, hay varias cosas a considerar al momento del diagnóstico y al momento del tratamiento que son fundamentales. Sin embargo, yo considero que el pilar para poder entenderlo siempre es la fisiología y también la semiología, porque como les decía desde la clase 1, nosotros habiendo entendido cuál es el funcionamiento normal, regular del ciclo cardíaco, de la electrofisiología, eh, también vamos a poder valorar el otro aspecto que es el ABCD en el paciente que cursa con una arritmia. Y eso definitivamente va a ser un punto importante a tomar en cuenta para tratar al paciente. Entonces, aquí se les presenta algo que ustedes ya conocen, ¿no? Que es el ciclo cardíaco representado en nuestro electrocardiograma. Recordaremos muy brevemente estos conceptos porque ustedes lo han visto en otros cursos para que podamos dar paso al diagnóstico y al manejo como tal. Pero recordemos que el latido cardíaco reflejado en el electrocardiograma, o sea, el ciclo cardíaco reflejado en el electrocardiograma se compone de varias ondas, intervalos, complejos, como lo pueden ver aquí, ¿no? Y cada uno de ellos representa digamos, una acción determinada por la función eléctrica del corazón que va a ejercer un estímulo para que el músculo cardíaco ejerza su función y puede entrar en las distintas fases que ya conocemos, como la sístole y la diástole, y que finalmente esto en conjunto permitan que se dé por completo el ciclo cardíaco y finalmente pueda dar a todos los órganos como tal la perfusión necesaria para funcionar. Entonces, recordemos que este electrocardiograma o este ciclo cardíaco consta de una onda P que representa la despolarización de las aurículas, el complejo QRS que representa la despolarización de los ventrículos y luego del complejo QRS vamos a tener un segmento ST y finalmente una onda T que representa la repolarización de los ventrículos. Dentro de ello, hay que considerar que, bueno, la repolarización de las aurículas no se ve como tal, como una onda independiente, pero está inmersa u oculta en el QRS. Vamos a repasar también el concepto electrofisiológico de cómo es que el corazón tiene esta capacidad de iniciar un impulso cardíaco, un impulso eléctrico. Y todo tiene su origen en el nodo sinoauricular o el nódulo sinusal, que es el primer punto digamos, en el diagrama que ustedes ven en color verde, es el punto de inicio, ¿no? Es como una pequeña, efectivamente es un nódulo, acá lo estoy
No sé si se ve que lo he marcado en rojo. Ese es el nodo sinusal que está ubicado en nuestra aurícula derecha, en la desembocadura de la vena cava superior. Y finalmente de este nódulo van a salir algunos haces. Eso también es importante recordarlo anatómicamente porque de este nodo sinusal van a salir primero los 3 tractos principales, ¿no? El tracto internodular, porque se va a conectar directamente este tracto con el nodo aurículo-ventricular, va a ser el tracto anterior, el tracto medio y el tracto posterior. Sin embargo, más allá de estos 3 tractos que nosotros vemos como conexión principal entre el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular, vemos este cuarto elemento que se encuentra aquí, que también estoy sombreando. Y este es llamado el fascículo de Bachmann. El fascículo de Bachmann es, por lógica, el tracto que va a despolarizar a la aurícula izquierda. ¿Ok? Y entonces, obviamente, también aquí de pronto no lo vamos a ver en el electrocardiograma como tal, pero muchas veces el retraso en la despolarización de esta aurícula de milisegundos puede verse como una P mellada. ¿Ok? Entonces, vamos entendiendo que todo esto parte de nuestro nódulo sinusal, va por los tractos a despolarizar la aurícula derecha, la aurícula izquierda, y todo va a desembocar en el nódulo aurículo-ventricular. Y es importante también entender que cuando el impulso eléctrico llega al nódulo aurículo-ventricular, pues existe un retraso fisiológico, ¿ok? Y es aquí donde precisamente en este retraso fisiológico que se representa en el segmento PR, nosotros vamos a ubicar también una de las tantas patologías que vamos a mencionar hoy día, como son los bloqueos auriculoventriculares. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Luego del nódulo auriculoventricular, ¿ok? Vamos a tener, digamos, como continuación del impulso eléctrico, el haz de His, ¿ok? Este haz de His se va a dividir en rama derecha del haz de His y rama izquierda del haz de His para impulsar la electricidad a través de los ventrículos respectivamente y finalmente desembocar todo este impulso eléctrico en las ramificaciones de Purkinje. Entonces, ¿es muy importante que recordemos esto? Sí, porque es la única forma de entender cómo va a funcionar también el reflejo de lo mismo en el electrocardiograma. Entonces, no nos olvidemos que quien va a pautar la frecuencia normal en el ser humano es el nodo sinusal o nódulo sinusal o nodo sinoauricular, ¿ok? Ese es el marcapaso natural del corazón. Y entonces ya por demás está mencionar pues que la frecuencia normal va entre 60 a 100 latidos por minuto. Luego hablábamos del nodo auriculoventricular, que es, digamos, la segunda estación, donde se va a recibir este impulso eléctrico y donde les mencionaba yo que había un retraso fisiológico del impulso, ¿ok? Y que luego, al haber esa transición y este retraso fisiológico que es mínimo, ¿ok? En milisegundos también, va a pasar nuestro impulso eléctrico al haz de Purkinje, al haz de His. En el haz de His vemos la división de las ramas y finalmente todo desemboca en la red o las ramas de Purkinje, ¿ok? En los haces finales. Y entonces esto finalmente va a permitir que se complete la contractibilidad de los músculos de los ventrículos y permitan cerrar el ciclo. Entonces cabe recordar también rápidamente qué representa cada una de nuestras ondas.
Tenemos entonces la onda P, que es la despolarización de la aurícula, ¿ok? Que obviamente esto ya recordando lo anterior, sabemos que viene impulsado por el nodo sinusal. Luego vamos a evidenciar la despolarización de los ventrículos a través del complejo QRS, siendo siempre la primera onda negativa, la segunda onda positiva y la tercera onda negativa, ¿ok? Y en el caso de la repolarización de ambos ventrículos, está representada entonces por la onda T, que por lo general es una onda positiva. Aquí estamos. Bueno, cuando hablamos, por ejemplo, del segmento ST que les mencionaba hace unos minutos atrás, vamos a hablar específicamente de una línea isoeléctrica que une el final del complejo QRS con el inicio de nuestra onda T. Y este también va a ser determinante cuando nosotros hablemos sobre síndrome coronario agudo, por ejemplo. Y cómo es que la elevación de este segmento genera un diagnóstico importante con criterios electrocardiográficos importantes para poder tomar temprana atención de los pacientes que vienen con síntomas compatibles con síndrome coronario agudo. Pero eso lo veremos en otra clase. Sin embargo, es muy importante que lo tomen en cuenta como tal. Aquí también vemos otro de los componentes del electrocardiograma que vale la pena recordar completamente porque la alteración de este intervalo PR constituye finalmente patologías, como les mencionaba, llamadas bloqueos auriculoventriculares. Entonces, nosotros sabemos que el intervalo PR, que se mide desde el inicio de la onda P al inicio del QRS, tiene una duración de 0,12 a 0,20 segundos. Si esto se prolonga, da pie a una patología, que es el bloqueo auriculoventricular, y cuyos criterios veremos en unos momentos más. También tenemos como otro componente del electrocardiograma el intervalo QT, ¿no? En relación al intervalo QT, que se mide desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T, pues es el reflejo o la representación de toda la sístole eléctrica ventricular, ¿ok? Que involucra tanto la despolarización como la repolarización del ventrículo. Es un trabajo netamente ventricular el que representa el intervalo QT, ¿ok? Y que, como dice aquí, también tiene una duración determinada que es de 0,26 a 0,45 segundos. Ahora, de todas maneras, ustedes pueden conocer muy bien estos conceptos y memorizarlos. Es de pronto inicialmente sencillo identificar algunas cosas conociendo los criterios en un electrocardiograma, pero también cabe resaltar que es importante cómo es que tomo el electrocardiograma. Y es algo que ustedes, siendo todavía alumnos de medicina, ya próximos a terminar y siendo próximos también a hacer un internado, les van a preguntar y les van a pedir que ustedes mismos coloquen los electrodos, que ustedes mismos tomen el electrocardiograma y que hagan una interpretación básica del mismo, ¿no? Entonces, yo siempre resalto esto en la práctica, se los voy a mencionar aquí, que es algo importante que ustedes sepan, por ejemplo, dónde se colocan los electrodos, ¿no? Recordemos que se juegan con dos espacios intercostales, básicamente. Tenemos electrodos que se van a colocar precordiales, que van desde el B1 hasta el B6, y electrodos que forman en triángulo de Itoven, por ejemplo, como los que van hacia los miembros superiores, hacia los miembros inferiores, siendo principalmente los ejes los que se van a formar
para luego también dar lectura en el electrocardiograma, como son de 1, de 2, de 3, y por triángulo de Beethoven, ABF, ABL y ABR. Entonces, principalmente les quiero nada más mencionar que es importante dónde colocan los electrodos como tal, ¿no? Sobre todo los precordiales. Solamente hay que recordar que se tiene que tomar en cuenta dos espacios intercostales, tanto el cuarto como el quinto espacio intercostal, y luego las líneas verticales del eje del cuerpo, ¿no? Tenemos entonces que B1 va a estar en la línea paraesternal derecha, B2 va a estar en la línea paraesternal izquierda a la altura del cuarto espacio intercostal, y los siguientes van a ir en el quinto espacio intercostal, pero en relación a las líneas verticales, como son la medio clavicular para el cuarto espacio, para el B4, la línea axilar anterior para el B5 y la línea axilar media para el B6, y ya saben que B3 va en medio del B2 y B4. Entonces, eso ustedes como médicos que van a estar muy en contacto con la toma de electrocardiogramas, es importante que lo sepan hacer. ¿Por qué? Porque también depende no solamente de que sepas interpretar bien lo que estás leyendo, sino que puedas tener una buena colocación de electrodos, sino también la información varía y no es confiable, entonces, si ustedes no saben colocar bien los electrodos. Y es también importante resaltar que estas no son las únicas ubicaciones que debemos tomar en cuenta para digamos, la toma de un electrocardiograma. Ya en síndrome coronario agudo seguramente conversaremos un poco más sobre la colocación de derivadas posteriores, de las derivadas derechas, porque también serán importantes para buscar diagnósticos relacionados con esa clase. Entonces, otra de los detalles a considerar con respecto a una buena lectura de electrocardiograma es también identificar al paciente. Toman los electros, pero a veces no colocamos la fecha, no colocamos el nombre, no colocamos la hora, y eso es sumamente importante. Otra de las cosas que se deben tomar en cuenta es la calibración de la hoja, ¿no? El electrocardiograma se imprime en un papel milimetrado y es un papel que tiene una medida específica, ¿no? Entonces eso también es sumamente importante tomarlo en cuenta. No solamente ver si los electrodos están bien puestos, si se está imprimiendo en el papel, sino que el papel esté calibrado. Y normalmente, pues, debe calibrarse en 10/25, ¿no? El 10 es el voltaje y 25 milímetros por segundo es la duración en tiempo. Entonces, de tal forma que nosotros vamos a tener, perdón, vamos a tener la valoración de cada uno de nuestros cuadraditos, tanto los pequeños como los grandes, de la siguiente manera. Un cuadradito en el eje de tiempo, por ejemplo, vale 0.04 segundos. Y entonces el cuadradito en su eje vertical vale 0.1 milivoltios. ¿Ok? Eso es sumamente importante que lo vean, que lo verifiquen, porque si no, la lectura del electrocardiograma y la medida de las ondas y de los complejos va a ser equívoca. ¿Ok? Muy bien, entonces esto me imagino que ya también lo conocen, lo han visto, solamente se les hace el recordatorio, porque alguna vez se pueden cometer errores solamente por este pequeño detalle, ¿no? Y por eso también lo resaltamos en esta diapositiva como tal. La calibración de la impresión del electrocardiógrafo es sumamente importante, debe ser de 25 milímetros por segundo en el eje de tiempo de la duración y 10 milímetros por milivoltio en el eje del voltaje o el eje vertical. ¿Ok? Muy bien. Importante para poder leer o interpretar bien un EKG es, como les decía, no solamente la posición, sino verificar la posición de los electrodos en lo que va a reflejarse propiamente en la impresión del electrocardiograma de acuerdo a las, digamos,
a cada uno de las lecturas, ¿no? De tanto las derivadas precordiales como las derivadas monofásicas, bifásicas. Entonces, tenemos también que hay ciertas características que guardan ciertas ondas y que nos dicen que la toma del electrocardiograma se ha hecho de forma correcta. Por ejemplo, ¿no? Que haya presencia de onda P, que es lo que determina, es una de las características que te determina que el ritmo es sinusal o no es sinusal. La presencia de onda P determina que el ritmo es sinusal y que sea esta positiva, por ejemplo, en D1, D2 y ABF. Y normalmente, como parte de las características de un ritmo sinusal, es que también esta onda P debería ir continuada por un complejo QRS, ¿ok? Y viceversa, el complejo QRS debería estar precedido por la onda P, ¿ok? Por lo tanto, no olvidemos eso porque también va a ser una de las características que vamos a tener que tomar en cuenta cuando hagamos la lectura y tratemos de identificar ritmos anormales. ¿Es o no un ritmo sinusal? Y eso va a depender entonces de las características principalmente de onda P. Muy bien, aquí un electrocardiograma donde precisamente resaltamos eso, ¿no? Normalmente nosotros tomamos una derivada 2 larga, ¿ok? Donde se va a ver una mejor continuidad del impulso eléctrico a este nivel y entonces aquí tenemos que identificar nuestra onda P, ¿no? Nuestra onda P va seguida del complejo QRS, esta es la onda T, onda P, QRS, onda T y así, ¿no? Esto es finalmente un ritmo sinusal, es un electrocardiograma normal. Muy bien, aquí otro ejemplo de lo que es onda P, QRS, onda T. Y obviamente ya ustedes a lo largo de los años también que conocen este tema, se han ido forjando algunos métodos para poder determinar la frecuencia cardíaca, ¿no? En un electrocardiograma. Aquí por hacer mención de algunos, los más frecuentes, solamente queremos recordarles que es un punto importante para hacer diagnóstico precisamente de algunas taquiarritmias o bradiarritmias. Entonces, ya venimos mencionando algunas características importantes del electrocardiograma cuando se lee para poder ir identificando patologías, ¿ok? La frecuencia es una de las características también determinantes, entonces uno debe poder saber leer la frecuencia de un electrocardiograma para poder determinar si el paciente está bradicárdico, si está taquicárdico o si tiene una frecuencia cardíaca normal, con el fin de clasificar patologías. Entonces, hay varios métodos, creo que los más comunes son cuando tenemos un electrocardiograma regular, me refiero cuando puedes identificar las ondas Q, R, el de los complejos QRS, las ondas R, perdón, cuentas los cuadraditos entre R y R y este número de cuadraditos es dividido entre 1500, o sea, 1500 entre el número de cuadraditos pequeñitos contenidos entre R y R. Ese es uno de los métodos. Y el otro de los métodos es el método de los 300, ¿no? Que precisamente pues te pauta de alguna manera un, un régimen que va con múltiplos de 300 de forma progresiva a la disminución y que de pronto a veces es un poquito menos exacto. Solemos usar, de pronto personalmente yo suelo usar más el del 1500 entre la cantidad de cuadraditos entre R y R, pero vale la pena que ustedes tomen en cuenta el método que se les haga más sencillo, el más cómodo finalmente para que hagan un diagnóstico más rápido y más certero. Muy bien, entonces, aquí también otro de los aspectos cuando se lee un electrocardiograma, ya sabemos, no más allá de la identificación, tenemos que determinar si es un ritmo sinusal o no, tenemos que determinar la frecuencia, si es bradicardia, taquicardia, ritmo normal. Tenemos que determinar también las características
del eje QRS o del complejo QRS. Porque aquí, por ejemplo, debemos identificar si entre complejo QRS y QRS es la misma distancia. Cuando la distancia entre R y R es igual, ¿ok? En todos los complejos esto es un eje regular, un complejo regular, ¿ok? Si no hay una equidistancia entre los complejos QRS, o sea, entre el R y R, esto es irregular, que también nos va a dar una característica importante para clasificar arritmias, ¿ok? Entonces, y esto además, como parte de la lectura del electrocardiograma, es también determinar el eje donde está ubicado el corazón, ¿no? Que normalmente debería estar pues entre 0 y 90 grados o entre las derivadas 1 y ABF cuando nosotros dibujamos nuestras coordenadas, ¿ok? Si se acordarán de 1 ABF, ¿verdad? Entonces el corazón debería estar en el eje, o sea, considerado como normal entre 0 a 90 grados. Algunos dicen hasta un poco más, ¿no? 110 grados incluso, pero ya depende de la literatura, ¿ok? Lo normal es entre 0 y 90, derivaciones 1 a ABF. Muy bien. Otra de las últimas características para poder hacer diagnóstico en el electrocardiografía es precisamente observar la normalidad de las ondas, principalmente determinadas por el grosor o la amplitud en distancia del complejo QRS. Porque dependiendo del grosor del QRS, que normalmente es 0.12 segundos, yo voy a tener anormalidades del complejo. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque precisamente nos va a permitir clasificar las arritmias como QRS angosto y como arritmias de QRS ancho. ¿Ok? Y eso ahora lo vamos a conversar. ¿Ok? 0,12 segundos es angosto y mayor de 0,12 es un QRS ancho. ¿Ok? Eso por favor no lo olviden. Aquí básicamente para que puedan ver la diferencia, ¿no? A la simple visión, cómo se ve un QRS angosto, ¿ok? Esto es QRS, QRS, esto es angosto, es menos de 0,12, y cómo se ve un QRS ancho, ¿no? Que básicamente, bueno, aquí pierde digamos, la distribución de onda negativa, onda positiva, onda negativa como tal, pero sí se puede identificar una parte, ¿no? Y esto es claramente más de 0,12 segundos. ¿Ok? Esto nada más para que puedan entender luego lo que vamos a conversar sobre la clasificación y les sea mucho más fácil. Todo lo que hemos venido hablando hasta el momento son conceptos que ya ustedes manejan o dominan de cursos pasados, a lo largo de los años que han ido viendo cardiología, en medicina interna, en fisiopatología. Y entonces acá le vamos a dar una connotación a todas estas características del electrocardiograma para que identifiquemos la arritmia con facilidad y podamos darle un tratamiento. ¿Ya? Vamos a comenzar entonces hablando sobre bradiarritmias. Cuando nosotros hablamos de bradiarritmias, ¿ok? Tenemos que tomar en cuenta, para empezar, que estamos hablando de una frecuencia cardíaca menor de 60 latidos por minuto, ¿ok? Entonces, esto nada más es concepto de frecuencia cardíaca. Y adicionalmente a eso, porque la bradicardia, ¿ok? Hay que diferenciar. Puede ser una bradicardia sinusal, que solamente está dado por un
electrocardiograma cuya frecuencia cardíaca es menor de 60 por minuto, pero que no tiene ninguna anormalidad en las características que hemos venido mencionando. Por ejemplo, no tiene anormalidad digamos, en la onda P, no tiene anormalidad en que la onda P sea continuada por un complejo QRS. Entonces, guarda características de un ritmo sinusal, sí, efectivamente, pero la frecuencia es menor de 60. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de bradiarritmias, probablemente estamos perdiendo algunas de estas características y no necesariamente, digamos, solamente abocados a lo que se refiere la onda P como tal o el complejo QRC como tal, sino también lo que hablábamos de otro tipo de ondas, ¿verdad? Y esto principalmente por el intervalo PR, ¿no? Que es uno de los conceptos electrocardiográficos que se va a alterar por diferentes causas que vamos a ir conversando, pero que afecta principalmente pues este retraso fisiológico que teníamos y que conversábamos en el nodo auriculoventricular, ¿ok? Entonces, aquí cuando hablamos de bradiarritmias, estamos hablando ya de más alteraciones en la conducción de este estímulo eléctrico del corazón, que no solamente va a disminuir la frecuencia, sino que va a generar la prolongación o la alteración de principalmente intervalo PR. ¿Ok? Tenemos muchas patologías que, digamos, involucran a nuestro nodo sinoauricular o nuestro nodo sinusal. Entre ellas, como les decía, la bradicardia sinusal es una patología como tal que incluso, ¿no? Muchas veces es asintomática, muchas veces es una respuesta fisiológica, por ejemplo, en los deportistas. Algunas personas adultas mayores también pueden tener bradicardias sinusales sin necesidad, pues, de tener mayores alteraciones en otro tipo de ondas o intervalos o de pronto en la continuidad de características de un ritmo sinusal como tal, pero puede existir, ¿ok? Ahora, también hay algunas otras disfunciones del nodo sinoauricular. Puede pasar el arresto sinusal, puede haber bloqueo de salida del impulso eléctrico del nodo sinusal y puede haber un síndrome de taquibradi, ¿no? O taquicardia, bradicardia, precisamente porque son todos disfunciones de este impulso eléctrico inicial. Sin embargo, cuando hablamos de anomalías de conducción, nos referimos principalmente a las anomalías que conciernen al nodo auriculoventricular, ¿ok? Y que están, digamos, caracterizados por este aumento o claro, el aumento del intervalo PR y condicionan entonces bloqueos auriculoventriculares. Y vamos a ir viendo cómo, cuál es la característica de cada uno de estos bloqueos auriculoventriculares, que finalmente parece algo complejo, pero van a ver que no lo es tanto. ¿Ok? Aquí un electrocardiograma donde vemos pues la frecuencia cardíaca, claramente, ¿no? Aquí, por ejemplo, si usamos el método de 1500 entre el número de cuadraditos, vamos a ver, si contamos los cuadraditos, por ejemplo, de acá a acá, cada uno de estos cuadrados grandes tiene 5, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, van 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, ¿no? Entonces, si nosotros dividimos 1500 entre 42, más o menos la frecuencia cardíaca en este electrocardiograma es 35 por minuto, aproximadamente. ¿Ya? Me parece un método bastante sencillo para poder determinar la frecuencia. Y por lo otro, tenemos que tomar en cuenta por cada una de las derivadas, tanto las precordiales como las que no lo son, ver, ¿no? Si este ritmo, por ejemplo, guarda la relación de cero no sinusal.
tiene onda P, le siguen complejos QRS en todos los impulsos eléctricos generados, así que esto sería una bradicardia sinusal si es que no vemos ninguna otra anormalidad. Acá también podemos ver con mucho más claridad, por ejemplo, cómo se ha dibujado esta onda P, este complejo QRS, y nada más la única alteración sería la frecuencia. Acá incluso más claro, ¿no? Muy bien, pero cuando hablamos de bloqueo aurículo ventricular de primer grado, ¿ok? Estamos hablando de una de las patologías de pronto frecuentes, sí, son frecuentes, pero a la vez son bastante asintomáticas, porque precisamente se caracteriza el bloqueo auriculoventricular de primer grado por ser o por darse un aumento, una prolongación del intervalo PR, o sea, mayor a 0,20, ¿ok? Pero siempre hay una onda P y se continúa de un complejo QRS, lo cual finalmente en el paciente como tal no se siente, ¿ok? El paciente podría de alguna manera estar incluso asintomático, descubrir este tipo de patología electrocardiográfica como un hallazgo incidental, ¿no? Incluso aquellos pacientes que, por ejemplo, van a hacerse riesgos cardiológicos, les toman un electrocardiograma y el cardiólogo pues observa que hay un alargamiento del intervalo PR y que obviamente el paciente no tuvo ningún síntoma. Pero recuerden, el bloqueo auriculoventricular de primer grado se caracteriza por el aumento del intervalo PR, pero este aumento del intervalo PR es constante. ¿Qué quiere decir? A ver, vamos a contar aquí, ¿ya? A ver. Yo más o menos aquí tengo mi onda P, acá tengo mi QRS y vamos a contar, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más o menos cuadraditos. Vamos a poner que aproximadamente 10 cuadraditos, sí, si no veo mal. Y acá vamos a volver a contar. Esta es mi onda P, este es mi QRS. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, casi 10 cuadraditos también. Y acá debería suceder lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Hasta el inicio de Q. Entonces, estamos hablando de que si bien la prolongación, ¿ok? Del PR es más de 0,20, sí, eso es un criterio que lo cumple. Esta prolongación del PR en todos es constante, en todos los latidos es el mismo. Me dejo entender, entonces, eso, por ejemplo, es una característica fundamental de este bloqueo auriculoventricular de primer grado, ¿ok? Y como les decía, ¿no? Puede ser asintomático e incluso puede también deberse a algunos fármacos que esté consumiendo el paciente, ¿no? Y que no lo notan. A veces beta bloqueadores, el uso de dioxina o incluso también cuadros de hipercalemia podrían haber hecho esta variación electrocardiográfica simplemente por alterar el impulso eléctrico que hay a nivel del nodo auriculoventricular. ¿Ok? Acá decía, ¿no? PR constante. Un PR mayor a 0,20 es un PR constante. Muy bien. Es el mismo ejemplo. Ahora, cuando nosotros hablamos de bloqueo auriculoventricular de segundo grado, vamos a dividirlo en dos grupos. El bloqueo auriculoventricular de segundo grado tenemos el tipo Movitz 1 o también llamado Weckenbach. ¿Ok? El bloqueo auriculoventricular segundo grado Movitz 1 tiene como característica lo siguiente. También el intervalo PR es mayor de 0,20. ¿Ok? Eso está entendidísimo. Lo otro es que hay dos características que sí varían con respecto al primero. ¿Ok?
Vamos a verlas cuando analicemos un poquito este EKG. A ver, yo acá tengo un intervalo PR que claramente se va alargando cada vez más, ¿no? Esto y esto no miden lo mismo. Cada uno se alarga cada vez más. O sea, el PR de pronto acá era 0,22, por decirles un ejemplo, acá era 0,30 y acá era 0,50. Solamente por decirles un ejemplo, porque los cuadritos están muy chicos para que los contemos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que la segunda característica de este bloqueo auriculoventricular de segundo grado, llamado Movitz 1 o Weckenbach, es que no es constante. ¿Por qué? Porque el PR no es igual en cada latido, ¿ok? No es el mismo. Al contrario, va aumentando, va progresando en tiempo, en duración. Entonces cada vez se hace más largo. Y la tercera característica es que en algún momento, si ustedes se dan cuenta, esta es mi onda T, ¿no? Esta es mi onda P. Y aquí ya no hay complejo QRS. ¿Ok? A esto se le llama P bloqueada. ¿Ok? Entonces, las características de este bloqueo auriculoventricular de segundo grado Movitz 1 es que hay un PR mayor de 0,20, hay un alargamiento progresivo del intervalo PR y hay una onda P que finalmente ya no conduce un complejo QRS. ¿Ok? Esto finalmente quiere decir, electrofisiológicamente hablando, que el impulso eléctrico va hasta el nodo auriculoventricular y que genera un stop. Y ese impulso, esa electricidad, no llega a las de His, por ejemplo. No llega a darle impulso para, digamos, conducir electricidad hacia los ventrículos. Se queda ahí. Pero luego se genera nuevamente una onda P, un complejo QRS, onda T y un ciclo normal. Sin embargo, acá también vemos, ¿no? El PR se va a ir nuevamente prolongando hasta que haya una onda P que no conduce, o sea, es una onda P bloqueada. Vamos a llamarle P bloqueada, porque no conduce QRS. ¿Ok? Esa es la principal característica de este Movitz 1. ¿Ok? Muy bien. Acá vemos, ¿no? Bloqueo de segundo grado, tipo Movitz 1 o Weckenbach. Vamos a identificar. A ver dónde lo podemos ver mucho más claro. Es aquí siempre en D2. Ajá. Por ejemplo, ¿no? Este PR tampoco es el mismo que este PR. Y esta onda P, por ejemplo, ya no conduce ningún complejo QRS. Y esta es nuevamente una onda P. ¿Ok? Creo que queda claro en la práctica. Cuando lo veamos en vivo con el monitor del electrocardiograma, se darán cuenta de que efectivamente hay un alargamiento del intervalo PR y que finalmente hay una onda P que no va a conducir complejo QRS. Esa es la característica de Movitz 1. En el caso del bloqueo auriculoventricular de segundo grado, de segundo grado, pero Movitz 2, vamos a tener las siguientes características. Tenemos un intervalo PR mayor de 0,20. Eso queda claro para todos. ¿Ok? Muy bien. Perdón, me olvidé de decirles que cuando hablamos de Movitz 1, volvamos un ratito a Movitz 1 solamente para fines clínicos, eh, muchas veces los pacientes pueden venir sin síntomas, ¿ok? Y esto podría llegar hasta ser benigno de alguna manera, ¿no? Mucha gente que ni lo nota. Particularmente hay que pensarlo, hay que buscarlo en personas adultas mayores, ¿ok? Porque ya podría haber cierta disfunción del nodo, del impulso eléctrico a nivel del nodo auriculoventricular, ¿ok? Pero ya más que todo por un desgaste, digamos, del tejido como tal, ¿no?
de los tractos, de estas fibras que van a generar la conducción. Por eso hay que tener particular atención en las personas adultas mayores, que de pronto incluso ni siquiera van a notar si tuvieron algún síntoma o no. Y bueno, pasando a lo que les decía de bloqueo auriculoventricular de segundo grado, MOVIX 2, vamos a determinar entonces las características, ¿no? Es una patología menos frecuente que las dos anteriores, ¿ok? Aquí sí hay como tal una preocupación si uno lo detecta, ¿ya? Y las características son básicamente estas. Tenemos un PR, un intervalo PR, que es mayor de 0,20, ¿ok? Muy bien. Lo curioso aquí, por ejemplo, es que los intervalos PR sí son constantes. O sea, aquí, si yo tengo un intervalo PR de 0,3, el siguiente va a ser de 0,3, el siguiente va a ser de 0,3, y eso me recuerda mucho al bloqueo auriculoventricular de primer grado, ¿verdad? Esa es una característica que comparten. Sin embargo, aquí también va a haber un problema de conducción y se va a presentar P bloqueada. Porque va a haber un momento determinado en el que el intervalo PR está prolongado, sí, pero en algún momento va a dejar de conducir complejo QRS, ya no va a despolarizar, no va a generar contractibilidad a nivel ventricular, y entonces allí viene el problema. Aquí los pacientes sí pueden ser mucho más sintomáticos y acá lo podemos ver, y sí genera una preocupación y la necesidad de colocar marcapaso, ¿ok? A partir de bloqueo auriculoventricular de segundo grado MOVIX 2 necesitamos uso de marcapaso. Y aquí lo vamos a ver, ¿ok? Vamos a ver entonces. Vamos a ver aquí. Tenemos intervalo PR, este es QRS, esta es la onda T, o mejor desde aquí, perdón, desde aquí vamos, ¿ya? PR, PR, y acá tenemos una onda P que no conduce, ¿ok? Acá tenemos nuevamente PR, PR, una onda P que no conduce, ¿ok? Ondas P bloqueadas. Entonces, tengan en cuenta características de bloqueo auriculoventricular segundo grado MOVIX 2, que ya requiere marcapaso como tratamiento, es intervalo PR mayor de 0,20, un intervalo constante, que son características que comparte con bloqueo auriculoventricular de primer grado, y la onda P bloqueada. Hay una onda P que no va a conducir complejo QRS. Acá podemos ver. Esta es la onda P bloqueada, ¿ok? Acá no se puede contabilizar, pero acá vemos la onda P bloqueada, ¿no? Muy bien. Es el mismo gráfico. Aquí vamos a identificar entonces, por ejemplo, a ver, vamos a tratar de ver la cantidad de cuadraditos. Por ejemplo, aquí, ¿no? Tenemos PR, QRS, T, P y no hay complejo QRS. Acá no, nuevamente, ¿no? PR, QRS y, bueno, no vemos aquí la onda T. Acá vemos nuevamente P, el intervalo PR, QRS, la onda T. Acá P con su intervalo PR, QRS, onda T. Acá vemos una onda P y acá no vemos complejo. Onda P bloqueada, ¿ok? Entonces, a tener en cuenta eso, por favor, porque está difícil que nos equivoquemos. Hay características muy específicas de estos bloqueos auriculoventriculares y saber que desde este grado de bloqueo auriculoventricular, segundo grado, MOVIX 2, aquí ya se puede usar marcapaso. Precisamente ese es un marcapaso. Muy bien. Y cuando hablamos de bloqueo auriculoventricular de tercer grado, estamos hablando de la disociación completa entre la aurícula y el ventrículo.
Eso es lo que yo le llamo, es como si yo tuviese dos electrocardiogramas superpuestos, ¿ok? Tengo un electrocardiograma auricular, donde me voy a fijar en las ondas P, y tengo además interpuesto o sobrepuesto, como si hubiera puesto dos papeles juntos, uno encima del otro, el ventricular, donde tengo que ver las ondas R, ¿ok? ¿Y por qué les digo esto? Porque aquí, por ejemplo, la característica es precisamente esta disociación completa entre la aurícula y el ventrículo, ¿ok? O sea, es como si un estímulo lo iniciara el nodo sinusal, pero que a la vez tuviese un nodo ectópico, ¿ok? Que descarga a nivel del ventrículo. Entonces es como si el ventrículo tuviera un nodo sinusal, que claro, no es como tal, no es un nodo, digamos, no un nodo independiente que tiene descargas eléctricas. Entonces me genera dos ritmos diferentes, pero que se superponen, ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿cómo me doy cuenta de eso? Es un poco caótico, efectivamente, pero voy a poder, si yo divido mi visión en un electrocardiograma, solo fijándome las ondas P y en el otro fijándome las ondas R, voy a ver regularidad entre ondas P y en el otro electro, digamos, voy a ver regularidad entre ondas R, ¿ok? Entonces vamos a verificar eso. Yo acá tengo, por ejemplo, onda P, onda P, onda P, onda P, onda P, onda P, onda P. La distancia entre esta onda P y esta onda P, esta y esta, esta y esta, esta y esta, es todas iguales, ¿ok? Son la misma distancia entre P y P. Ustedes dirán, pucha, doctora, pero es medio difícil detectar. Sí, es difícil, pero hay que estar por eso midiendo la distancia entre las ondas, ¿ok? Cuando yo veo un electrocardiograma donde, por ejemplo, ¿no? Tengo una onda P, un intervalo PR, un complejo QRS, mi onda T, y luego veo de pronto una onda P, y luego vuelvo a ver una onda P, y luego vuelvo a ver otra onda P, y no guarda las características previas que les estaba explicando con los bloqueos auriculoventriculares de primer o segundo grado, donde yo mido un aumento del intervalo PR, ok, acá no existe eso como tal, sino ya me hace sospechar que si veo bastante regularidad de las ondas P o presencia de ondas P, voy a medir la equidistancia entre onda P y onda P. Y entonces eso va a ser una de las primeras características. Entre P y P son regulares. No me fijo en el complejo QRS, pero luego mi segunda característica será que entre R y R también son regulares. ¿Qué quiere decir? Que las ondas R, entre las ondas R que yo encuentre, esta y esta, hay una equidistancia también. O sea, el espacio es el mismo. O sea que hay 20 cuadraditos, acá hay 20 cuadraditos, acá hay 20 cuadraditos. ¿Ok? Hay regularidad entre el R y R. Esa es la característica, entonces, de un bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Pero es un caos, porque son dos nodos, por así decirlo, que generan un impulso eléctrico. Entonces, por un lado, mi aurícula descarga, ¿ok? Perdón, mi nodo sinusal en la aurícula derecha descarga y trata de generar el pase de este impulso eléctrico por nodo sinusal, nodo auriculoventricular, pero siguiendo la naturaleza de este impulso eléctrico, se encuentra con un impulso generado en el ventrículo por algo ectópico, ¿ok? Y entonces aquí viene a veces esa confusión, ¿no? Porque yo veo dos electrocardiogramas, digamos, superpuestos, ¿no? Y si, por ejemplo, yo sacara la frecuencia o la regularidad de ambos electrocardiogramas por separado, incluso la frecuencia del nodo sinusal, o sea, de la parte auricular, de las ondas P, de pronto sería un poco mayor a la frecuencia ventricular, ¿ok? Aquí también se usa marcapaso, porque esto, si ustedes lo extrapolan a la fisiología del paciente, va a generarle muchos problemas, ¿ok? Va a generar
que muchas de estas ondas P, por ejemplo, no conduzcan QRS, solamente descarga el nodo, descarga la aurícula, o sea, genera el impulso en la aurícula, pero no necesariamente completa el ciclo. Y entonces tenemos un ventrículo que sí, efectivamente se contrae por su nodo ectópico, por su electrofisiología, o sea, por su electricidad ectópica, y no genera un ciclo que ayude, digamos, a la correcta contractibilidad del ventrículo. Entonces, el paciente va a tener mucha sintomatología, ¿ok? Síncopes, palpitaciones, incluso lo va a llevar pues a la parada cardíaca, ¿no? Podría pasar eso. Entonces, este paciente es una emergencia. Este paciente necesita sí o sí un marcapaso. Porque recuerden que además toda esta irregularidad en la función electrofisiológica del corazón no solamente es que se vea mal en el electrocardiograma, sino que conlleva finalmente la alteración de, del gasto cardíaco y obviamente la disfunción orgánica múltiple. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Muy bien. Necesita marcapaso entonces. Y ahora, hablando un poco sobre el manejo de las bradicardia, ¿ok? Y vamos a hacer la diferenciación con las bradiarritmias. Es importante tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Esto es un clásico algoritmo de la American Heart Association y es importante porque nos ayuda a tener un poco de prioridad y orden para el tratamiento de estas condiciones, ¿no? Yo les decía que cuando tenemos una persona con bradicardia sinusal, pues no nos preocupa mucho, hay que buscarle la causa de pronto si es necesario, pero finalmente lo vemos en una persona que es asintomática, en una persona que nunca le ha generado una molestia o una disfunción como tal, pero se caracteriza por tener una frecuencia cardíaca menor de 60, ¿ok? Pero su cuerpo se ha adaptado. Probablemente esto es más una respuesta fisiológica que otra cosa. Sin embargo, cuando tenemos alguna bradiarritmia, ¿ok? Es muy importante entender primero qué lo causa, ¿no? Siempre hay que tratar de, en todas las patologías, sobre todo en estas patologías cardíacas, determinar la causa para poder revertirla, ¿ok? Y para que esto no siga condicionando, pues, una disfunción que finalmente lleve al paciente a la inestabilidad. Cuando yo detecto una bradiarritmia, ¿ok? Digamos, llámese a esta condición una frecuencia cardíaca menor de 60 y que tenga alguna normalidad de los intervalos, que no tenga un ritmo sinusal, o sea, que haya perdido la continuidad, como ya lo han visto, entre la onda P y el complejo QRS, que no guarde esas características de ritmo sinusal, hay que tomar en cuenta que hay 2 hasta 3 medidas de atención para este paciente. Siempre están las medidas generales. Las medidas generales es tratar de suplir o de complementar lo que al paciente por esa disrupción, ¿ok? Del ritmo cardíaco le puede generar. Por ejemplo, le podría generar problemas respiratorios, le podría generar problemas de encefalopatía, le podría generar signos de hipoperfusión, etcétera, dependiendo de cuán grave sea, ¿no? Entonces hay que tratar de mantener una vía aérea patente, observando la respiración, si fuese necesario darle suplemento de oxígeno, obviamente tener un monitoreo correcto del paciente para poder identificar todas estas alteraciones que se puedan dar, tener un acceso endovenoso, porque muchas de estas bradiarritmias podrían requerir medicación endovenosa para poder revertirlas o para poder suplir al paciente y sostenerlo, ¿no? Sacarlo del peligro de alguna manera hasta que se le dé una solución definitiva, como por ejemplo la colocación de un marcapasos, y tener también a la mano un electrocardiógrafo para poder registrar estos ritmos, ¿no? Pero acá viene el detalle, ¿no? El detalle es el siguiente. Yo, cuando trato una bradiarritmia, por esto, por el paso número 3, ¿no?
Porque si esta bradiarritmia causa inestabilidad en mi paciente, yo debo tratarla, ¿ok? Si no me causa inestabilidad, la monitorizo, como todo, como lo que hablábamos siempre y lo que venimos hablando en el ABCDE. Yo tengo que monitorear a mi paciente y es muy dinámico, hay que monitorear, observar y tomar decisiones en base a lo que yo estoy observando. ¿Ok? Pero si yo encuentro signos de inestabilidad en mi paciente, como lo son hipotensión o signos de shock, alteración del estado de conciencia o encefalopatía, variación del Glasgow, signos de hipoperfusión, recuerden, llenado capilar, alteración de los mismos signos vitales como frecuencia cardíaca, más allá de la que estamos identificando, frecuencia respiratoria, por ejemplo, palidez, cianosis, ¿ok? Signos de deshidratación, o sea, todos estos considerados como, por ejemplo, signos de hipoperfusión, es, es propio de la inestabilidad del paciente. Que el paciente además me manifieste, asociado a su bradiarritmia, dolor torácico, dolor como si fuera un disconfort tipo síndrome coronario agudo, también es un signo de alerta o signos o síntomas de falla cardíaca aguda. Todo esto asociado a una bradiarritmia me tiene que llevar al tratamiento inmediato. ¿Cuál es el tratamiento inmediato? La American Heart nos aconseja que como tratamiento inmediato usemos atropina, ¿ok? Y entonces tenemos nosotros a la atropina como un medicamento, bueno, sí, pues es un parasimpático lítico, ¿ok? Eh, que nos permite, que vienen dos presentaciones para empezar, ¿no? Vienen ampollas de 0,5 miligramos, vienen ampollas de 1 miligramo, eso también por favor siempre tomarlo en cuenta, ¿ya? Es un medicamento que está a la mano en toda unidad crítica, está a la mano en los coches de paro, ¿ya? Tiene un efecto anticolinérgico, ¿ok? O sea, actúa a nivel de los receptores parasimpáticos, ¿ya? Y obviamente, si es anticolinérgico, va a aumentar nuestra frecuencia cardíaca. Entonces, lo primero que nos recomienda la guía es el uso de atropina. ¿Cómo se usa? La primera dosis puede ser de 0,5 miligramos, o sea, colocarle una ampolla en bolo al paciente. Esto se puede repetir cada 3 a 5 minutos y dar un máximo de 3 miligramos. Y es por eso que les hago la observación de la ampolla. Viene de 0,5 y viene de 1 miligramo. Y siempre estén observando qué se le da al paciente, porque no es lo mismo dar 6 ampollas de 0,5 miligramos a dar 6 ampollas de 1 miligramo. Y eso siempre hay que estar atentos de lo que estamos indicando, ¿ya? Por eso no se dice, dale una ampolla. No, por favor, administre 0,5 miligramos de atropina para que podamos tener la contabilidad, ¿sí? De llegar a la dosis máxima y ver que esta bradiarritmia genera o sigue generando los signos considerados en el cuadro rosado como parte de inestabilidad, nosotros podemos usar dopamina o podemos usar la adrenalina en infusión, ¿ok? Ambas drogas nos permiten el aumento de la frecuencia cardíaca y ambas drogas se pueden colocar o, digamos, administrar junto con o diluidas en dextrosa al 5% en infusión continua, ¿ok? Esto normalmente a través de una vía central, recomendables a través de la vía central. Sin embargo, en un primer momento podemos tener un acceso venoso periférico con un catéter número 18. Ya, esto por eso no se olviden, esto se los hemos enseñado desde el primer día con esa intención de que hoy, en este momento, en esta clase número 7, podamos usar todos estos conceptos para poder ayudar a nuestros pacientes, ¿sí? Y esto como tal, chicos, y como les he dicho antes, son soportes. Esa es una droga, ese es un tratamiento médico que no me va a solucionar el problema, es un soporte. ¿Qué quiere decir? Que me va a permitir ganar tiempo hasta que yo pueda determinar la causa, hasta que pueda llamar
al cardiólogo, al cardiovascular, para que me coloquen un marcapaso, etcétera. O yo misma conseguir el marcapaso y colocarlo de forma momentánea o transitoria, ¿ok? Que permita que el paciente no genere peligro de muerte ante esta bradiarritmia con inestabilidad, ¿ok? Entonces, eso, por favor, a tomarlo en cuenta. Es sencillo en realidad. Y ahora pasamos al tema de las taquiarritmias. El tema de las taquiarritmias es, de pronto, hasta un poco más sencillo que las bradiarritmias, porque las bradiarritmias, hemos hablado de los bloqueos auriculoventriculares, hemos hablado del algoritmo con el uso de los criterios de inestabilidad, y que cuando hay inestabilidad ante una bradiarritmia, pues se tiene que usar se tienen que usar algunas drogas para poder de alguna manera sostener al paciente hasta que le busquemos la solución a lo que esté condicionando esta bradiarritmia. En el caso de las taquiarritmias, hay algunos tratamientos incluso a considerar de otro tipo, que no son médicos propiamente o farmacológicos, sino eléctricos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de taquiarritmias, obviamente ya tenemos un concepto de cómo leer un electrocardiograma. Vamos a considerar lo siguiente, y bueno, este es un cuadro bastante explícito sobre el tipo de arritmias que hay. No se vayan a traumar, por favor, siempre que uno ve esto, y se los digo yo, que también estaba en la posición de alumna, siempre es un poco complejo, ¿no? Un poco caótico, como dice acá abajo, ritmo caótico en nuestro cerebro, cuando vemos tantas taquiarritmias y decimos, Dios, doctora, me voy a tener que aprender todo eso para mi vida, para el examen, para todo. No, pero sí sería importante que lo entendamos. Pero antes que aprendernos lo caótico, lo aberrante, lo raro, es importante saber lo más frecuente, ¿ok? Y entonces acá tenemos varios algoritmos y varias clasificaciones de las arritmias. Podemos clasificar nuestras arritmias, ¿no? Primero por frecuencia, las taquiarritmias, las bradiarritmias, que son las principales. Ya esto lo podemos dejar de lado por ahora. Y en relación a las taquiarritmias, me interesa mucho saber si son supraventriculares o ventriculares, que es lo mismo, o en el mismo idioma, decir estrecho o ancho, por si acaso, es lo mismo, solo que con otro nombre, ¿ok? Y entonces vamos a ir explorando un poco las características que habíamos mencionado, ¿no? Y es aquí donde quiero hacer hincapié en este algoritmo de aquí, porque es un algoritmo que creo nos ha acompañado en el curso regular cantidad de tiempo, y hasta el momento, creería yo, no ha fallado en hacernos entender cuáles son los principales trastornos de taquiarritmia que existen y su clasificación sencilla y cómo manejarlo, ¿ok? Tenemos entonces taquicardias, ¿no? Esto definido como una frecuencia cardíaca mayor de 100 por minuto, ¿ok? Eso ya lo saben identificar en sus electrocardiogramas. Pero las vamos a clasificar de acuerdo a si son supraventriculares y ventriculares. Y esto no es más o no es diferente a hablar de complejo QRS angosto y QRS ancho. Y ahora, ¿cómo era eso? Ya, ¿se acuerdan que el QRS era hasta 0,12? Entonces, por lo tanto, este QRS es menos de 0,12 y este QRS es mayor de 0,12 en duración. ¿Ok? 12 segundos. Y entonces, ya yo en la imagen, y no solo en el algoritmo, voy a entender más o menos de qué se trata y dónde están clasificadas las principales taquiarritmias, sean supraventriculares o ventriculares. Vamos a empezar por las supraventriculares, ¿ok? En general, dentro de las taquiarritmias supraventriculares, o también llamadas de QRS angosto, o menos de 0,12, tenemos primero a la taquicardia como tal, la taquicardia sinusal, ¿ok? Que obviamente tiene una frecuencia cardíaca mayor de 100, ¿ok? Muchas veces responden a estímulos como fiebre, como ejercicio, ¿ok? Son orígenes
bastante predecibles en ese sentido, ¿ok? Y lo otro es que, como su nombre lo dice, si es una taquicardia sinusal, va a tener onda P, va a seguirse por un QRS, ¿ok? Y tiene pues una regularidad en su presentación, ¿ok? Esa es una taquicardia sinusal. De las más frecuentes que hay, sí, las más frecuentes que hay. Luego tenemos otra entidad, esa es la primera, ¿ok? Luego tenemos la segunda entidad, que es la taquicardia paroxística supraventricular, ¿ok? Que también es una frecuencia cardíaca más de 100, QRS angosto o menos de 0,12, pero, ahora lo vamos a observar, tiene un inicio y final brusco. O sea, el paciente puede estar teniendo un ritmo sinusal y de pronto, por eso se llama paroxístico, tener la aparición de un ritmo de taquicardia, ¿ok? De taquicardia como tal, y luego esta taquicardia se autolimita, desaparece, y el paciente vuelve a tener una frecuencia de pronto hasta normal, ¿ok? Entonces, son intervalos que va viviendo el paciente. Tengo un ritmo sinusal con frecuencia, no sé, en 80, y de pronto, súbitamente me fui a frecuencia cardíaca 200, ¿no? Tic, 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 tic. Y de pronto volví a 80. ¿Ok? Eso se llama paroxístico. Aparece y desaparece solo. ¿Ok? Y obviamente hay un problema a nivel del nodo. No les estoy diciendo que no lo haya. Pero esa es la característica que describe lo paroxístico. Aparece, desaparece o tiene, como dice aquí, un inicio y un final brusco. Y obviamente suelen ser muy sintomáticos estos pacientes, ¿no? De pronto están tranquilos, de pronto te dicen, doctora, todo está bien hasta que palpitó mi corazón un rato y luego se calmó, ¿ok? Hay algunos pacientes que llegan con sintomatología un poco más marcada, pero generalmente son pacientes, y yo los he visto en algún momento, ¿no? Esto se ve bastante en las emergencias, pacientes jóvenes, pacientes que llegan con esta molestia, como que les palpita un rato el corazón y luego les para o les baja, y que de pronto tú los encuentras pues con 200 de frecuencia, ¿no? Y tú dices, Dios mío, ¿cómo está caminando? Bueno, es parte de la característica precisamente de ser paroxística, ¿ok? Luego tenemos como tercera entidad al aleteo o flúter auricular. Y como cuarto, y como el más frecuente de las taquiarritmias, a la fibrilación auricular, sobre todo en el adulto mayor. Cuando hablamos del flúter o aleteo auricular, tenemos una frecuencia cardíaca regular, ¿ok? Y alrededor de los 150 latidos por minuto. Esto de los latidos lo van a ver en distintas literaturas, como que, ya el flúter es más de 250, más de 300, qué sé yo. Traten de no guiarse mucho por eso, sino más que por el algoritmo en este momento y la imagen, ¿ok? ¿Qué diferencia un flúter de una fibrilación auricular? Es sencillo. Ambas son taquicardias, ambas son supraventriculares. La diferencia, ¿ok? Es que una de ellas guarda regularidad entre las R y Rs, o sea, son equidistantes. En cambio, en la fibrilación auricular, la R está por acá, tiene una R aquí, luego otra R acá, luego otra R acá, y así. Es irregular la distancia entre R y R. ¿Ok? Por eso dice acá, ritmo cardíaco rápido e irregular, producido por una actividad eléctrica caótica en la aurícula. Esta es una arritmia arrítmica, se le llama. ¿Ok? Lo cual no tiene nada que ver con la descripción de un aleteo o flúter auricular, porque el flúter es regular. ¿Ok? Y esa es la característica que los va a diferenciar. Hasta ahí, las principales taquicardias supraventriculares. Son sencillas, no se parecen casi mucho en las características finales entre ellas, solamente guardan una similitud en que son taquicardias, complejos QRS angostos y que tienen algún tipo de particularidad entre ellas, ¿ok? Ahora, las ventriculares. Cuando yo hablo de ventricular, sí se me debe alertar, ¿no? Un poco los sensores, porque esto es un poco más peligroso. Tenemos extrasístoles ventriculares que indudablemente, si yo lo encuentro en un paciente que le hago un holter,
pues le daría un antiarrítmico, porque esto quiere decir que hay un punto, un impulso eléctrico que están haciendo y que se anticipa, o sea, que se anticipa a nivel ventricular al ritmo que usualmente tiene el paciente, y eso no es muy bueno, ¿ok? Entonces, ¿que puede generar sintomatología? Sí, puede generar la sensación de palpitación también, incluso pueden darse mucho más de noche, esto puede generar o dar paso a taquicardias ventriculares también, entonces es por eso que cuando uno las identifica tiene que tratarlas. Luego tenemos la taquicardia ventricular como tal, que puede ser no sostenida o sostenida, ¿ya? También se le puede conocer como monomórfica o polimórfica, y tenemos finalmente la fibrilación ventricular. Ambos son ritmos de parada cardíaca, ¿ok? Obviamente la taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular es ritmo de paro, ¿ok? Esto ya es mucho más caótico. Acá el QRS de todas maneras lo van a ver ancho, así no puedan contar los cuadraditos, es evidente. Así que hay que tener sumo cuidado. Muy bien, pero como les decía, uno no trata el EKG, uno no trata el monitor, uno trata al paciente. Y entonces aquí viene el detalle, ¿no? Yo podría tener opciones para tratar a estos pacientes. Sí, efectivamente, no les digo que no. Hay, cuando nosotros hablamos de taquiarritmias como tal, supraventriculares sobre todo, yo puedo aplicar una serie de tratamientos que no solamente se limitan pues a medicación, ¿no? Sino también puedo incluso cardiovertir al paciente, puedo programarlo para ablaciones, etcétera. Son ya tratamientos un poco más avanzados o incluso tratamientos simples como maniobras vagales, ¿no? O vasovagales, eh, para poder tratar taquiarritmias supraventriculares, ¿no? Pero lo que yo debo tomar en cuenta tanto en taquiarritmias supraventriculares como ventriculares es si mi paciente está estable o está inestable, ¿ok? Y aquí aplico mi ABCD nuevamente. De pronto a la mayoría dirá, uy, la doctora está afanadísima con esa clase. No, y es que es verdad porque hasta el día de hoy yo lo uso. Lo uso todos los días, digamos, de mi trabajo. Entonces es muy importante tomar en cuenta no solamente el examen físico, la historia y el monitoreo, sino también cómo este se va desarrollando, cambiando o evolucionando en el tiempo, ¿ok? Y entonces, ¿cuándo es importante tratar a un paciente de forma así, imperativa, rápida? Cuando el paciente se encuentra inestable, ¿ok? Y entonces, ¿cómo identifico yo que el paciente está inestable? Precisamente tomando en cuenta mi ABCDE, priorizando obviamente la parte de circulación de pronto porque estamos hablando de gasto cardíaco involucrado y donde voy a evidenciar algunas características como las siguientes. Vamos a adelantar un poquito esto de la inestabilidad. ¿Cuándo hablo de inestabilidad? Cuando el paciente, por ejemplo, presenta dolor torácico, muy similar a lo que hablábamos en el algoritmo de bradiarritmia. Cuando presenta hipotensión o IO, vamos a poner acá, ya no es necesariamente más, sino IO, signos de shock, o el paciente podría no estar hipotenso como tal, ¿no? O podría ser un paciente que vive con un umbral de presión muy alto y de pronto yo veo una presión aparentemente normal, pero ya para él es hipotensión y hay signos de shock, entonces hay que tomar en cuenta eso. Que tenga signos de edema agudo de pulmón o que tenga trastorno de la conciencia o encefalopatía, precisamente secundario a la hipoperfusión que está generando esta taquiarritmia, porque recuerden que cuando uno tiene una taquiarritmia, el corazón no logra completar el ciclo en el tiempo determinado. O sea, al más latidos, más rápidos y más caóticos o más desordenados, el corazón que quiere hacer sístole y diástole en un determinado tiempo y llenarse, no lo logra. Entonces sus ciclos son incompletos, el gasto cardíaco disminuye y se da signos de hipoperfusión. Entonces, tener mucho cuidado porque estos son los pacientes que precisamente yo debo tratar de forma inmediata. ¿Ya? Y debe ser casi considerado pues un tratamiento de emergencia, ¿ok? Ahora, si yo detecto una taquiarritmia en un paciente que no tiene riesgos de hacer eventos cardiológicos o, digamos, eventos muy peligrosos, pues, ok, monitorizo, no lo veo inestable, pero debo tener en cuenta que debo buscar la causa de la taquiarritmia
y obviamente tratar de darle medicación para revertirla, ¿no? Pero muy aparte de los pacientes que se encuentran bajo monitoreo, que yo detecto taquiarritmia, que tienen signos de inestabilidad, antes de llegar a mis signos de inestabilidad, tengo que tomar en cuenta pacientes que tienen alto riesgo de hacer inestabilidad, como por ejemplo los que tienen cardiopatías isquémicas crónicas, los que han tenido síndromes coronarios agudos, los que tienen ya una falla cardíaca con una FEBI menor de 40, los que son portadores de alguna cardiopatía, ya sea miocardiopatía, valvulopatía, etcétera, ¿no? Las llamadas estructurales. Entonces, estos pacientes obviamente tienen más riesgo de que ante una taquiarritmia, si su ciclo, digamos, cardíaco efectivo no siempre es bueno, imagínense con una taquiarritmia, va a ser aún más deficiente. Entonces, estos pacientes tienen más riesgo de hacer inestabilidad. Entonces, yo puedo estar mirando el EKG, el monitor, pero yo debo tratar al paciente. Y ojo, esto se los digo por experiencia también, porque muchas veces me ha pasado, ¿no? Me ha pasado ver este tipo de casos donde el paciente, que el monitor, tú lo ves tranquilo el paciente, pero ves el monitor y mide y te marca 190, 200 de frecuencia cardíaca y viene alguien entusiasta y te dice, uy, no, hay que cardiovertirlo, uy, no, hay que pásale a miodarona en bolo. Y tú ves dos veces, bajas un poco tu mirada, ves al paciente y el paciente está comiendo, está cantando, está tranquilo, está conversando, está tranquilo. Entonces tú dices, aquí hay algo raro. Muchas veces hay interferencias con los electrodos, muchas veces la vellosidad en el pecho hace interferencia. Entonces, no siempre, no siempre hay que guiarse solamente por el monitor, ¿ok? Traten de tomar en cuenta eso. Muy bien. Ahora, se trata al paciente, no al EKG. ¿Ok? Muy bien. Y ahora, cuando hablamos de cardioversión eléctrica, cuando precisamente tenemos una taquiarritmia con paciente inestable. Es aquí donde muchas veces no me va a dar tiempo de administrar un medicamento y además hay que tomar en cuenta que algunos de estos medicamentos que tratan de corregir una taquiarritmia generan hipotensión o generan cambios a nivel, digamos, cardiovascular importante, no solo a nivel digamos, de receptores asignados a músculo cardíaco. Recuerden que pueden actuar a nivel de receptores alfa, receptores beta, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, ser selectivos o ser no selectivos. Entonces, yo si estoy tratando una taquiarritmia en un paciente inestable, no debo pensar como primera opción darle un medicamento que pueda tener ese tipo de efectos adversos y no solucionar mi problema. Tengo que pensar entonces en cardioversión eléctrica. Y cuando hablo de cardioversión eléctrica, pues hay que tomar ciertas consideraciones porque el paciente incluso podría estar despierto, es de todas maneras una descarga eléctrica como tal, muchas veces hay que sedarle un poquito, hay que darle los suplementos necesarios que nos ha indicado también en los cuidados del paciente en el ABCD. Entonces, hay que tomar en cuenta todo eso, ¿no? No necesito conocer exactamente el nombre y apellido de la taquiarritmia para yo tratar a un paciente que está con taquiarritmia e inestable, por si acaso, ¿ya? No, solamente trato la condición del paciente. Yo veo taquiarritmia con inestabilidad, tengo que tratarla, ¿ok? No, que a ver si es una fibrilación, es un flutter, no lo sé, lo sabré después porque tengo obviamente que registrarlo en un electrocardiograma. Muy bien, entonces esto ya lo hemos visto. Es importante que nosotros pues podamos clasificar las taquiarritmias como lo hemos hecho en el algoritmo, como tal, ¿ya? Tenemos entonces la clasificación de las taquiarritmias, QRS angosto, cuando son las regulares, o sea, el R y R son regulares, equidistantes, taquicardia sinusal, taquicardia paroxística supraventricular, y tenemos también el flúter auricular. Recuerden, todas estas son taquiarritmias QRS angosto regulares. Y tenemos las irregulares a la cabeza, la fibrilación auricular. ¿Ok? Y las taquiarritmias de complejo ancho, pues hay también las regulares, porque ustedes ven que hay una equidistancia, ¿no? Entre lo que más o menos podríamos llamarle R y Rs, la taquicardia ventricular monomórfica y la taquicardia supraventricular con conducción aberrante, que es también una supraventricular, pero tiene conducción aberrante, que quiere decir que tiene descargas ventriculares, QRS ancho. Entonces,
aquí también está considerada. Pero lo más peligroso de las taquiarritmias con QRS ancho siempre son las irregulares, o sea, las que son taquicardias ventriculares polimórficas, las taquicardias ventriculares polimórficas helicoidales, las fibrilaciones auriculares con conducciones aberrantes también, y a la cabeza la fibrilación ventricular que no está aquí, ¿ok? Porque son ritmos totalmente caóticos y que pueden llevar a fallecer al paciente. Consideraciones, bueno, sí, todas las taquiarritmias de complejo angosto son supraventriculares, por concepto. Todas las taquiarritmias de complejo ancho son ventriculares, excepto las que se mencionan aquí, que es alguno de los ejemplos que les he dado hace un ratito, ¿no? Principalmente creo que la que más conocemos es la fibrilación auricular con preexcitación, lo que es llamado síndrome de Wolff-Parkinson-White, ¿no? Muy bien, entonces esto en manera de resumen, de todas maneras. Y aquí quería presentarles, pues, este algoritmo, así como en el de bradicardia, que nos ejemplifica muy bien el manejo, ¿ok? Les decía, ¿no? Acá hacemos la identificación del ritmo, frecuencia cardíaca mayor de 100. Normalmente hablamos de cierto riesgo, peligro, cuando son mayores de 150, ¿ok? Siempre hay que mantener medidas de ABCD importantes para el paciente, si necesita suplemento de oxígeno, el monitoreo constante, una buena permeabilidad de vía aérea, una buena vía periférica colocada, porque si no, no hay cómo administrar la medicación. Y entender si el paciente está con signos de inestabilidad o no, ¿ok? Entonces, yo acá tengo signos de inestabilidad muy similares a los del algoritmo anterior. ¿Los tengo? Perfecto. Tengo que cardiovertir a mi paciente, ¿ok? ¿Y cómo se cardiovierte? Bueno, normalmente nosotros que manejamos en la unidad de cuidados críticos nuestro coche de paro y tiene nuestro cardioversor o desfibrilador que también tiene función de cardioversión eléctrica, se programa para empezar en un modo que se le llama sincronizado, porque va a coincidir con la descarga o digamos, la presencia de ondas R, ¿ok? Tiene que coincidir nuestra sincronización con la presencia de ondas R. Y empezamos con una carga eléctrica entre 50 a 100 joules, ¿ok? Cuando son taquiarritmias regulares se recomienda 50 a 100 joules. Cuando son irregulares se recomienda una dosis un poco más alta de electricidad, 320 a 200 joules. Ojo, taquiarritmias regulares, irregulares. Ya sabemos cuando estamos hablando de eso, cuando denominamos así a la taquiarritmia, cuando los RR son equidistantes y cuando los RR no son equidistantes. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una taquiarritmia con RR no regulares, mi descarga en la cardioversión será un poco más alta que la normal, 120, 200, o 200 en monofásico, ¿ok? Muy bien. Si no hay signos de inestabilidad, tengo que darme cuenta bien de la medición de ese QRS, porque podría inicialmente parecer un QRS angosto, pero de pronto esta taquiarritmia podría tener algún signo de aberrancia o ser el inicio de un ritmo ventricular, podría tornarse ventricular, dependiendo de la patología que tenga de fondo el paciente, sobre todo los pacientes que van a ir a parada cardíaca. Y entonces es ahí donde yo debo tener otras consideraciones, ¿no? Si yo, por ejemplo, veo que el QRS es ancho, ¿ok? Y el paciente de pronto, bueno, obviamente le tomé su EKG, ¿no? Si yo veo que no es fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular irregular, podría yo incluso usar medicación en ese tipo de pacientes, ¿no? A la cabeza siempre se recomienda el uso de adenosina. La adenosina viene en ampollas de 6 miligramos, la dosis inicial es de 6 miligramos endovenoso, es rápido. Puede causar una sensación de disconfort en el paciente si es que estuviese consciente, hay que decírselo, ¿ya? Porque sí les va a causar un disconfort, sobre todo torácico, muy, muy fugaz, pero lo hace. Y si no funciona esto para revertir la taquicardia de QRS ancho, usamos una segunda dosis que es el doble de dosis, 12 miligramos. Incluso se puede usar hasta una tercera dosis de 12 miligramos, ¿ok? Pero bueno, alternativas a pacientes que de pronto no puedan usar adenosina, ¿no?
y que estén estables. Obviamente estos pacientes tienen que estar estables. Podemos usar también procainamida, podemos usar lidocaína endovenosa, podemos usar amiodarona, ¿no? Sotalol no he visto aquí en el país, en las UCIs, no he visto como tal, pero hay que tomar en cuenta que también es un medicamento que se podría usar. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver. Entonces, la cardioversión eléctrica, como les digo, generalmente se asocia esta imagen que ese es un coche de paro, ese es un desfibrilador que tiene función de cardioversión también. Y hay que cuidar los detalles de la vía, del ABCDE, que involucra no solamente cuidar la circulación, sino dar un buen aporte de oxígeno, porque recuerden que el ciclo cardíaco no se está completando como tal, ni el llenado, o sea, ni la sístole, ni la diástole, ni el llenado, ni la expulsión, por lo tanto el gasto cardíaco no es igual, el aporte de las moléculas de oxígeno no son las mismas. Hay que soportar al paciente de alguna manera en varios ejes. Entonces, aporte de oxígeno, una buena vía periférica, número 18, ya hay que tener un equipo de monitoreo constante, ya hablaremos en su momento del monitoreo en la unidad crítica, y una electrocardiografía constante también. En algunos casos, cuando se cardiovierte al paciente, les decía hay que administrarse analgesia porque debe ser muy complejo que te cardioviertan estando sumamente despierto, ¿no? Con la consideración, obviamente, de que los sedantes o los analgésicos te generan una hipotensión. Entonces, hay que estar equipados y monitoreados por personal entrenado, médicos de cuidado crítico, médicos anestesiólogos en algún momento y el cardiólogo, ¿no? Y obviamente si algunos electrodos, algunas máquinas de desfibrilación o cardioversión no tienen los electrodos, se pueden usar las palas como si fuera una descarga eléctrica en desfibrilación. Pero eso debe estar programado, ¿ok? Luego de eso ya yo puedo cardiovertir a mi paciente. Coloco el gel o en los electrodos también hay unos parches especiales que se le puede aplicar y genero una sincronización, ¿ok? Sincronización de la onda R, como les decía, y el ritmo del paciente. O sea, tengo que poner opción de sincronización para cardiovertir al paciente, ¿ya? Señalo la cantidad de energía que le quiero suministrar y despejando el área, debo descargar al paciente. ¿Ok? Eso es lo que hemos conversado en algunos casos especiales, cuando y cómo empiezo con mis descargas, ¿no? Siempre en lo irregular, en los QRS estrechos e irregulares mi descarga va a ser mayor, en mis QRS anchos irregulares mi descarga es un poco menor y en mi QRS ancho e irregular pues mi dosis es de desfibrilación, ¿ok? Es mucho mayor. Siempre despejar el área porque no vayan a descargar a algún compañero, ¿no? Algún colega, ¿ya? Y descargo. Obviamente siempre hay que investigar la causa y siempre hay que tomar electrocardiografía de control, ¿ya? No se olviden de eso. Siempre post-cardioversión hay que tomar un electrocardiograma. Y bueno, yo solamente antes de finalizar la clase les quería comentar que parte del manejo de una taquiarritmia estable, hemos hablado de lo inestable, pero de lo estable, siempre la primera opción en taquiarritmias supraventriculares, por ejemplo, o sea, de QRS angosto, que son regulares y que están estables, es el uso de maniobras vagales. Pueden hacer que el paciente haga maniobra de Valsalva, pueden hacer el masaje del seno carotídeo, excepto en pacientes que tienen antecedentes de ACV isquémico, que tienen enfermedad, digamos, obstructiva de carótidas importante, porque no vayan a generar un émbolo y puedan generar un nuevo ACV. Y si no, también pueden usar en estos casos adenosina endovenosa, pueden usar como alternativa a la adenosina en las taquicardias supraventriculares o QRS angosto y que son regulares y pacientes estables, también el uso de verapamil, ¿ok? En el caso de las taquicardias ventriculares o de QRS ancho que son regulares y que el paciente esté estable, siempre se confirma que el paciente esté estable, la primera opción, por ejemplo, es la amiodarona. Y la primera opción, que la amiodarona es siempre la más usada en general. Ustedes van a ver que todo el mundo usa amiodarona para todo, pero les estoy dando la especificación exacta de cuándo usar amiodarona. Usar amiodarona no es algo tan sencillo, ¿ya?
Viene la ampolla de 150 miligramos. Normalmente la guía te dice que uses una ampolla en 10 minutos, o sea, lo pasas en bolo, diluido en dextrosa y luego puedes dejar una infusión, ¿ya? Esa es la primera elección en una taquicardia ventricular regular, paciente estable. Si no tienes amiodarona, puedes usar procainamida, lidocaína, ¿no? Y en el torsade de Points, siempre usar, por favor, sulfato de magnesio. La dosis es de 2 gramos endovenosos en un tiempo de 10 a 15 minutos, ¿ya? Pero incluso, ¿no? Si ustedes tienen ritmos de fibrilación como con aberrancias, como en el caso de Wolf Parkinson White, eh, también la opción, pues, en estas fibrilaciones auriculares aberrantes es el uso de amiodarona, ¿ok? Les menciono esto no con el afán de que se los voy a tomar en el examen, sino para que ustedes entiendan que muchas veces van a ver este tipo de manejo como que muy mecánico, muy de rutina, como si fuese la amiodarona el único medicamento de uso para una arritmia. Pero recuerden también que la amiodarona como tal, si bien se puede usar en taquicardias supraventriculares y ventriculares, es un antiarrítmico de la clase 3, ¿ok? Pero que tiene también efectos adversos. Tiene capacidad de hipotensar, de deprimir el rendimiento del miocardio como tal, ¿ya? Y a la larga, incluso ya esto para cardiólogos, obviamente, que suelen usar amiodarona como medicamento de rutina, pues también puede generar incluso fibrosis pulmonar, disfunciones hepáticas, trastornos de la tiroides. Entonces, incluso en pacientes que tienen esos trastornos no se usa amiodarona de primera instancia. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Bueno, es una clase un poquito larga, pero espero que todo haya quedado lo más claro posible.